Estar compartiendo en torno al texto de Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 al 22, el texto que indica el subtítulo que he puesto ahí, acá es un profeta como yo, aunque no como yo, sino como Moisés. Esa es la idea del texto. Leo la palabra del Señor. Dice, Yahvé tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis. Conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces Yahvé me dijo, bien está lo que han hablado. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre palabras que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Y si preguntas en tu corazón cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado Yahvé, cuando el profeta hable en nombre de Yahvé y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado Yahvé. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Un profeta, eso es lo que el texto nos plantea. El Señor va a levantar para Israel. Entonces, el texto comienza mencionándonos, ¿sí? Yahvé tu Dios te levantará un profeta. Hemos visto cómo se va anunciando a Israel que van a tener jueces, que van a tener rey, que van a tener sacerdotes, levitas, sirviendo la presencia de Dios. Ahora se nos indica, van a tener un profeta. Pero es muy particular esta figura porque desde que se da el texto en Deuteronomio se entiende como una figura mesiánica. Sí, hace referencia a Samuel, a Elías, a Eliseo, a Jeremías, a Isaías, a otros profetas, pero especialmente se entiende como un anuncio de Jesús, un anuncio del ungido que ha de venir. Y si usted me acompaña ahí con su Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 45, hay una conversación entre Felipe y Natanael. Permítame, leo la palabra del Señor. Juan 1, 45. Y dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe le está diciendo a Natanael, este hombre, Jesús el Nazareno, es de quien hemos oído hablar en la ley. Este texto en particular, de quien hemos oído hablar en los profetas, aquel quien anunciaban las profecías a Jesús el Nazareno. Algo similar, dice Pedro en ese discurso en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el verso 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. La Escritura entiende que hay muchos profetas. En el Antiguo Testamento, Dios ha hablado a través de los profetas. Eso lo dice también el libro de Hebreos. Dios habló a través de los profetas, pero ahora le ha placido, le ha gustado hacerlo a través de Jesucristo. Pero a la par se entiende que en la forma en la que Cristo es profeta, no tenemos a nadie más, ni necesitamos a nadie más. Yahvé, nuestro Dios, levantará un profeta, dice, en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis.
Si usted recuerda los textos ahí donde se habla de la transfiguración de Jesús, Mateo capítulo 17, Lucas capítulo 9, Marcos capítulo 9 también, Jesús escucha, o cuando se habla de Jesús, escucha la voz del cielo, el Padre dice, Él es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él escuchad. Y eso es lo que se está anunciando aquí, en este capítulo de Deuteronomio. Jesús no solamente es presentado como Hijo de Dios. Jesús no solamente es presentado como el Salvador. Es presentado como el profeta, aquel que trae, que habla la palabra de Dios, aquel que debe ser escuchado, aquel de quien necesitamos oír a través de la palabra. Pero no solamente que llega a nosotros a través de la palabra, es respuesta a nuestras necesidades de acuerdo a lo que dice la misma Escritura. Cuando Israel estaba ahí recibiendo la ley en el monte, ahí en esa asamblea que hace referencia al verso 16, Israel se plantea el temor, no, nosotros no queremos oír la voz de Dios. Nos da susto, nos da temor oír la voz de Dios. Y si usted nota en la Escritura, cada vez que alguien se enfrentó a Dios, al ángel del Señor, dijo, no, ahora voy a morir. En estos días, leyendo la historia de Sansón, Manoa, su padre, cuando se da cuenta que ellos están en presencia del ángel de Jehová, dice el texto, se plantea, el Señor nos va a matar. Cuando Isaías tiene la visión en el templo, en la presencia de Dios, ahí en Isaías 6, ay de mí que soy de labios impuros. ¿Cómo es posible que yo esté aquí en la presencia de Dios? Cada persona que se enfrentó a estar en la presencia de Dios en la Escritura se llena de temor por estar en esa posición. Nosotros no vivimos ese mismo proceso, porque Dios nos ha provisto a un profeta, nos ha provisto a Jesús. Entonces, verso 17, Yahvé me dijo, está hablando Moisés, bien está lo que han hablado. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras, que él hablará, en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios. Nosotros podemos venir delante del Señor porque tenemos a Cristo como nuestra opción, la única opción que hay para llegar al Padre. Y escuchamos en la Escritura la voz de Jesús, la voz de Dios, quien nos habla la palabra de Dios. Quien dice que quien conoce las Escrituras, quien le conoce a Él, conoce al Padre. Y que nos recuerda que podemos acercarnos tranquilamente a Dios a través de Él. Él hablará a nosotros. Hebreos nos plantea a nosotros el cuestionamiento. Si esa gente que no oyó a Moisés, si esa gente que no oyó a los ángeles recibe castigo, ¿cuánto más aquellos que han decidido no oír al Hijo? En el verso 19 se nos está planteando eso, que cualquiera que no obedezca mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ellos. El Señor nos habla a través de Jesús. El Señor nos ofrece un profeta veraz, un profeta verdadero, un profeta perfecto, quien habla a nuestros corazones y lo hace a través de la palabra. Pero nuestro compromiso no es solamente oír, es obedecer. Porque tendremos que dar cuentas
a Dios, al Padre, por aquello que estamos oyendo hablar en la palabra. Pero note que el pueblo es advertido. Pero el profeta que tenga la presunción, dice el texto, de hablar en mi nombre, palabras que yo no le haya mandado decir, o hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. El texto anticipa una realidad. Van a aparecer muchas personas queriendo decir palabra de Dios. Si usted me acompaña con su Biblia a Jeremías. Jeremías en el capítulo 14. Miremos lo que dicen los versos 14 y 15 del profeta. Jeremías 14, 14 y 15. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Lo mismo sucede en el capítulo 23 de Jeremías o en Ezequiel capítulo 13. Tenemos diferentes profetas que decían hablar en nombre de Dios cosas que Dios no les estaba mandando a decir. En el caso particular de Jeremías, eran profetas que frente al exilio decían, no, es que todo va a salir bien, usted declárelo, siéntase bendecido, siéntase prosperado y entonces todo le va a funcionar. Y el Señor dice, no, qué pena, yo no mandé a decir eso. No quiere decir que Dios no quiera nuestra bendición, no quiere decir que Dios no quiera nuestra prosperidad. Lo que quiere decir es que no siempre que escuchamos a alguien profetizar esas cosas, eso viene de Dios. Y el texto anuncia, debemos tener cuidado con aquel que habla en nombre de Dios, pero realmente no es enviado por Dios. Mateo 7, en el versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nuevamente se recalca la dificultad con esa gente que dice venir de parte de Dios, pero realmente no vienen de parte de Dios. Ahí en Mateo 7, el verso que sigue, el verso 16, inicia diciendo, por sus frutos los conoceréis. No es lo que dicen, no es lo que anuncian, es el resultado de sus acciones, el resultado de su vivir, lo que se convierte en una carta de presentación. El verso 21 y 22 va a responder entonces a una pregunta. Si te preguntas en tu corazón, ¿cómo podríamos conocer la palabra que no ha hablado Yahvé? Si Dios me dice a mí, hombre, no, tengo que cuidarme de aquello que yo no he anunciado para que no me confundan. Entonces, ¿cómo voy a saber si Dios ha hablado o no ha hablado? ¿Cómo voy a saber qué ha dicho el Señor? Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3. Usted me acompaña ahí en su Biblia, primera carta de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, evaluad a los espíritus.
Israel tenía la obligación. Si usted escucha a alguien decir que es profeta, que está hablando en nombre de Dios, usted tiene que evaluar. Y lo que dijo no suceda, ni se verifique. Es palabra que no ha hablado, ya ve. Y uno, ¿cómo puede verificar? Nosotros tenemos la escritura. No hay profecía que venga de parte de Dios que vaya en contravía del mensaje completo de la palabra de Dios. Nosotros debemos evaluar lo que escuchamos de cualquier persona a la luz de la palabra de Dios. Que cuando escuchamos a alguien decir, es que yo estoy hablando en nombre de Dios, de parte de Dios, hermanos, eso tiene que ir en línea con aquello que la Escritura nos dice. Porque lo importante no es cómo me haga sentir eso que yo estoy escuchando. Si viene de Dios, va a ir en línea, en conformidad con lo que habla la palabra del Señor. Y entonces, si no va en conformidad con la palabra, dice con presunción, con orgullo, la habló el tal profeta, no tengas temor de él, no te puedes sentir atemorizado, porque es la palabra de Dios la que da autoridad. No que alguien diga que tiene autoridad, es la escritura la que es la autoridad para nosotros como creyentes. En la historia, y especialmente uno lo ve desde el Nuevo Testamento, muchas personas se levantaron para decir yo vengo de parte de Dios y oprimir a la iglesia. Y eso podía generar temor. En la actualidad hay mucha gente que dice por ahí ser profeta y si usted no lo obedece, entonces lo van a maldecir y van a ir en contra de ustedes. Hermanos, no se preocupen. Nosotros confiamos en Dios, confiamos en su palabra. Y es la palabra de Dios la que da autoridad a aquello que quienes compartimos el mensaje, compartimos. Nuestro mensaje tiene autoridad siempre y cuando vaya en línea con la palabra de Dios. El día que nuestro mensaje no hable lo que dice la Escritura, no importa quién creamos nosotros ser, habremos perdido la autoridad, porque la autoridad no está en nosotros. La autoridad es de Dios a quien nosotros servimos. Y por eso el temor de ustedes, el temor mío, no puede estar puesto en una persona, tiene que estar puesto en el Señor, en Dios. 4 aspectos en los que eso se relaciona con nuestras vidas. El primero de los aspectos es preguntarnos si escuchamos la palabra de Dios. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Levantaré un profeta entre vosotros, a él escucharéis. ¿Estoy escuchando la palabra de Dios? El segundo aspecto es preguntarme si entendemos que parte de la obra de Cristo, de la obra de Jesús, es que yo puedo hablar cara a cara con el Padre. El ministerio de intercesión que hace Jesús por nuestras vidas permite que nosotros vayamos a la presencia del Padre. No por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, sino por la obra de Cristo en nosotros. Es su obra salvífica, su obra como profeta, la que nos permite a nosotros tener acceso a Él, al Padre, a Dios, entrar en la comunión del Señor. El tercer aspecto es preguntarnos si evaluamos las profecías a la luz de la palabra de Dios. Nada, nadie se puede poner por encima de la palabra de Dios. Nosotros creemos que el ministerio profético sigue vigente, como todos los dones que el Señor ha dado, siguen vigentes. Pero debemos tener cuidado de no dejarnos deslumbrar por las capacidades de la gente. Nada está por encima de la autoridad de Dios. Nada está por encima de la revelación de Dios.
No importa lo muy soñado, las muchas capacidades, la mucha experiencia de una persona, las visiones que haya tenido, la palabra más confiable para nosotros es la Escritura. Y es la Escritura la que debemos obedecer, porque en ella se nos revela a Dios para relación y salvación de nuestras vidas. Lo cuarto es que no debemos temer de los que dicen ser hombres de Dios, pero no están sometidos a la palabra de Dios. Cualquiera que pretenda ser hombre de Dios debe someterse a la palabra de Dios. Cualquiera que pretenda hablar en nombre de Dios debe someterse a la palabra de Dios. Y si no se somete a la palabra de Dios, esa persona no está obrando entonces en nombre de Dios. ¿Qué tiene que ver Cristo acá? Cristo es el profeta esperado que hablaría la palabra de Dios. Nuestro Salvador es juez, es profeta, es rey, es el varón perfecto. Cristo es la plenitud del Señor. Y en ese sentido, la profecía y la escritura apuntan a Cristo. Mucha de la profecía contemporánea se enfoca en cómo nos va a ir al futuro, cómo le va a ir a usted con sus negocios, con su familia. La profecía en la escritura, la profecía bíblica, apunta a Cristo. Apunta a que nosotros vayamos a la relación con el Señor. La profecía que se basa en la Biblia denuncia el pecado, denuncia la corrupción y nos lleva al arrepentimiento porque nos lleva al encuentro con Cristo. Cristo es el centro de la Escritura y debe ser el centro de nuestras vidas. Apuntemos hacia Él, busquémoslo a Él. No permitamos que nadie más nos deslumbre. Busquemos a Cristo. Este pasaje acá en Deuteronomio está recordándole a la gente, no busca a los hechiceros con los que finalizó la porción anterior. Tenemos en la Escritura la dirección de Dios para nuestras vidas. Y nosotros sabemos que es Cristo esa dirección. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque nos has dado en Cristo tu palabra, porque nos has dado en Cristo la oportunidad de venir delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y a obedecerla. Ayúdanos a evaluar los mensajes que escuchamos a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu luz en cada cosa que nosotros hacemos. Te damos infinitas gracias porque te has manifestado a nuestras vidas en la persona de Cristo. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.